Bueno, brindarles un gran saludo a los compañeros y a mi docente, el ingeniero Lucio Mamani, que conformamos la materia de métodos operacionales. En esta oportunidad venimos trayendo y presentando el montado de un generador síncrono de imanes permanentes, cuyo trabajo fue realizado por mi persona, con Doris Reyes Mauricio Edson, y por mi compañero Saniso Gutiérrez Willer. Para comenzar nuestro proyecto vamos a aclarar primero cuál es el objetivo general y a qué nos vamos a enfocar en este análisis. Lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es bien importante. Nosotros tenemos como objetivo obtener el modelo matemático del sistema en cuestión aplicando la transformada de Laplace y utilizando MATLAB para el modelado final. Esto nos quiere decir que nosotros nos vamos a concentrar más que todo en el modelo matemático, vamos a llevarlo al dominio de Laplace y posteriormente lo vamos a modelar en nuestro software MATLAB, más específico en el Simulink. Bueno, continuando con la presentación, tenemos también que saber en parte lo que es un generador síncrono de imanes permanentes. Entonces, nos vamos un poquito a la teoría que dice que un generador, que este generador no es como lo habitual que se tiene en el rotor, el bobinado, para suministrar corriente de excitación al inductor, sino que en vez de estas bobinas vamos a reemplazarlas por imanes permanentes, lo cual nos va a brindar el campo magnético para que este campo atraviese al inducido y así generar fuerza electromotriz. Entonces también, obviamente, apoyándonos en esto que es la ley de inducción que se dice, ¿no? Que el rotor, el inductor tiene que estar en movimiento. Entonces vamos a aprovechar eso en darle al inductor, al rotor, movimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace esta máquina síncrona? En resumen, lo que hace es, eh, a partir de una energía mecánica proporcionada a la máquina, en forma de torque, que sería nuestra variable de entrada, tener así, con esto, fuerza electromotriz en los devanados del inducido, del estator de la máquina, lo que nos va a traer entonces energía eléctrica, que sería nuestra variable de salida. ¿Sabes, Tomás? O sea, estos son un pequeño vistazo que lo vamos a desarrollar acá con el compañero Mauricio, lo va a desarrollar, que son las ecuaciones y el modelado matemático. Pero no se olviden, entrada, torque, salida, energía eléctrica. Contigo, Mauricio. Bueno, muchas gracias. Entonces continuamos con la explicación. Como podemos ver al lado derecho de su pantalla, tenemos el circuito equivalente de un generador síncrono. Como podemos apreciar, tenemos tres bobinas que serían las voltajes de salida en bornes de este generador. Aquí nosotros podemos notar que tenemos un circuito de excitación, pero ya que nuestro imán es de imanes permanentes, esto se puede despreciar o simplemente lo podemos mantener constante. En el caso de nuestro generador síncrono, nosotros vamos a hacer el modelado matemático para una sola fase de nuestro generador, asumiendo que esto es una distribución equilibrada. Entonces, aquí tenemos el análisis de una fase del generador síncrono, donde nosotros contamos con una resistencia del bobinado y también con una inductancia, y aquí tenemos representado la FEM. Y este sería nuestro voltaje en bornes, es decir, nuestra señal de salida. Nosotros aquí tenemos un torque de giro. Esto puede ser representado por un motor, por una turbina, en el caso de una planta hidroeléctrica. La cuestión es que este motor o esta turbina le da la señal de entrada a nuestro sistema, que quiere decir el torque. El torque de giro que hace girar el inducido, que al mismo tiempo corta las líneas magnéticas de las bobinas estáticas del estator, y con lo cual nosotros generamos corriente eléctrica y lo podemos apreciar en nuestra tensión de salida, o también decirlo tensión en bornes. Como hemos mencionado hace un momento, esta sería la corriente de excitación. Sin embargo, nosotros lo vamos a mantener constante ya que tenemos imanes permanentes. Seguimos. Entonces, tomando en cuenta nuestro pequeño diagrama, nosotros vamos a plantearnos las ecuaciones. Como se trata de un generador, es evidente que la FEM inducida tiene que ser mayor a la tensión en bornes. Entonces, lo que nosotros hacemos para encontrar nuestra señal de salida es decir,
La tensión en bornes del generador en función del tiempo va a ser igual a la FEM inducida, que está aquí, menos la caída de tensión de la resistencia y también de la inductancia. Bueno, entonces con esta ecuación que tenemos aquí ya tenemos modelado el sistema eléctrico. Ahora vamos a pasar a lo que es el sistema mecánico. Como podemos apreciar, este giro va a presentar también una oposición. Aparte de vencer la inercia de giro, tenemos que vencer también, nosotros lo hemos puesto y lo hemos modelado como un amortiguador al giro por la velocidad. Entonces, esto se opone al movimiento rotatorio del torque. Esto va a ser igual a la inercia por la primera derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Entonces, con la segunda ecuación, nosotros ya tenemos modelado el sistema mecánico. Ahora nos pasamos a la tercera ecuación. La tercera ecuación, para relacionar la 1 y la 2, tenemos que basarnos y también ayudarnos de las proporcionalidades. ¿Qué quiere decir esto? Que la FEM inducida es directamente proporcional a la velocidad angular y esta constante de proporción la hemos denominado caso A. Y seguidamente el torque mecánico tiene que ser directamente proporcional a la corriente. Es decir, a mayor torque, mayor corriente. A mayor FEM, mayor velocidad. Bueno, entonces nosotros tenemos aquí, aplicando la transformada de Laplace, es decir, hemos llevado estas ecuaciones al dominio de Laplace, que simplemente es la siguiente. Voltaje final o voltaje en bornes lo hemos llevado, como podemos apreciar aquí, al dominio de la frecuencia o al dominio de Laplace. Aquí estaría F en el dominio de Laplace, al igual que la corriente. La corriente presentaba una derivada, entonces nosotros lo hemos llevado al dominio de Laplace y nos queda de esta manera. Y luego lo hemos restado con la resistencia y la corriente en función de Laplace, y así como podemos apreciar todas las demás ecuaciones que podemos ver. A estas ecuaciones le hemos denominado 1', 2', 3' y 4', pero ya en el dominio de Laplace. Las operaciones que vamos a hacer con estas ecuaciones para lograr llegar a nuestra función de transferencia son las siguientes. Despejamos la corriente en función de Laplace de la ecuación 4 y reemplazamos en la ecuación 1. Es decir, de aquí despejamos la corriente y lo vamos a reemplazar en esta ecuación. ¿Qué es lo que nos resulta? Nos resulta la ecuación A. Después lo que hacemos es, despejamos la velocidad angular en función de la frecuencia de la ecuación número 3 y la reemplazamos en la ecuación número 2. Como podemos apreciar aquí, despejamos de la ecuación número 3 la velocidad angular y la reemplazamos acá. Acá, como podemos apreciar. Y por último, despejamos la FEM, o la FEM, esto es correcto, en función de la frecuencia de la ecuación B y la reemplazamos en la ecuación A. Y nos quedaría esta ecuación, donde ya prácticamente haciendo algunas operaciones algebraicas nos queda esta ecuación que ya está lista en cuanto a señal de entrada y señal de salida. Simplemente es hacer el despeje. Después de eso, visto que aquí tenemos varias constantes, como es la inductancia, la inercia y demás, entonces vamos a darle valor para poder modelar en Simulink. Y le damos, aquí están los valores de nuestras constantes. 0.1 y así a quien corresponda. Estos valores los vamos a reemplazar en la ecuación anteriormente mostrada. Y nos va a quedar esta como función de transferencia final. Entonces, ese sería el modelo matemático llegando a un fin, que es nuestra señal de transferencia. Sani, contigo. Una vez ya explicado todo el proceso para encontrar la función de transferencia, que es muy importante, eh, lo vamos a transferir, a simular en MATLAB. Aquí lo tenemos ya simulado y obtenemos también lo que es la señal final que obtenemos. Es una señal sinusoidal, lo cual se esperaba una señal sinusoidal. Lo que resaltamos aquí es la función de transferencia. No nos olvidemos de eso, que gracias a esta función lo que hacemos es llegar desde la variable de entrada a la variable de salida. Listo. Ahora, como dijimos en un principio, como dijo en un principio el compañero Mauricio, dijo que solo vamos a separar una fase, pero
Si quisiéramos simularlo para las tres fases, entonces lo que se obtiene es esta simulación que ustedes ven en pantalla. Entonces, si puedo compartir pantalla yo, en un momento les voy a mostrar. Bueno, acá tenemos para las tres fases simulado lo que es la simulación en Simulink de este generador, de esta máquina que hemos visto en las secciones. Entonces tenemos lo que es en un principio las señales de voltaje, la señal de voltaje trifásico 1, 2, 3. Y si le damos play, le dimos con anterioridad a la simulación, le damos correr. Entonces lo que nos l- es la siguiente señal. Entonces, acá en el simulador está compreso, por decirlo así, pero se tiene las tres señales sinusoidales, ¿ok? Unidas. Entonces, lo que nos lleva a deducir que el modelado matemático está correcto y procedemos al simularlo, ¿no? Al Simulink lo ponemos para que esto arranque y ver cómo es que funciona matemáticamente, por decirlo así, la máquina. Bueno, con esto ha acabado nuestra presentación y espero que haya sido de su agrado. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Contigo, Mauricio. Bueno, entonces este sería el modelo matemático simulado en MATLAB Simulink de un generador síncrono de imanes permanentes. Entonces, muchas gracias por su atención. Hasta luego. Hasta luego.